Hoy tengo el placer de compartir una amplia y agradable entrevista con un joven profesional dominicano formado en varios campos, cual de todos más interesante. Fue cadete de la Policía de Nueva York, oficial de inteligencia y operaciones especiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos, periodista con maestría en estudios internacionales y numerosos galardones. José de Vares, nacido en Estados Unidos, pero santiaguero de origen, es, por encima de todo, un ser humano con principios y un ciudadano comprometido con su familia y su país, a donde está de vuelta. José, ¿qué te lleva al mundo de la inteligencia? Fue interesante porque en el 2001 yo era cadete de la Policía de Nueva York. Era estudiante de periodismo en la Universidad de Long Island, en esa ciudad, y yo viví en carne propia lo que fue el ataque terrorista del septiembre 11. Me había graduado de la Academia de Policía de Cadetes hacía 2 meses cuando sucedió el ataque, y yo trabajé ese día. Y el impacto fue tan grande que tuvo en mí el trabajar ese día, viendo tantas historias de tantas personas que perdieron la vida, que yo me sentí llamado a hacer algo, a aportar mi granito de arena. Yo vengo de una casa donde mi padre, por ejemplo, ha sido voluntario por años de la Cruz Roja desde que él era un jovenzuelo. Y ese sentido de servicio se lo pasó a mi hermano, que también era miembro de la Cruz Roja. Y fue ese sentido también de solidarizarme un poquito con lo que sucedía y, como dije, poner mi granito de arena. Y luego de 2 años me solicité la entrada a la Guardia Costera bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, y fue allí donde entonces ingresé al mundo de la inteligencia. ¿Qué implica formarse en esa área y servir en ese campo? Muchos sacrificios. Uno sacrifica mucho tiempo con la familia. Uno sacrifica, primero que ante todo, la propia privacidad, porque para tú poder trabajar con ellos, te realizan una investigación muy minuciosa de lo que ellos le llaman tu background, todo tu historial. Y a ellos realizaron visitas desde Estados Unidos aquí a la República Dominicana para determinar quién yo era. Claro está, récords criminales, asociados y demás. Y primeramente eso, el sentido de privacidad, tú pierdes eso mucho. O sea, te hacen una depuración. Sí, sí, muy, muy extensa y profunda. Luego estamos hablando de la familia, el sacrificio que tú haces, el tiempo que tú no puedes pasar en tu casa, los peligros que implica cuando tú estás en operativos, tanto dentro del país como fuera de los Estados Unidos. Entonces eso es algo que siempre tú lo llevas consigo y te cala de una forma muchas veces negativa, aunque tú estás contento porque estás haciendo algo que te gusta y sirviendo, pero te cala a veces de una forma negativa porque tú te pierdes muchas cosas de tu entorno, tus amistades, tu familia nuevamente. La relación muchas veces no puede ser la misma porque tú tienes que tener cierto sentido de privacidad para no permitir que ningún tipo de operativo se relacione con tu vida personal y pueda poner en peligro la vida de personas alrededor de ti. ¿Y qué tiene entonces de positivo? El factor servicio. Tú sientes que tú tienes El mundo de inteligencia, como tú dijiste, es muy interesante, es ultra secreto, es como un submundo, un mundo que no muchas personas pueden experimentar, pero la verdad es que no todo el mundo tiene la capacidad de estar ahí. Y no estoy diciendo que tienes que tener una inteligencia sobrenatural para eso, sino tener ciertas características. Hay personas que son muy buenas cocinando. Yo no pudiera cocinar. Hay personas que son muy buenos periodistas. En este caso hay personas que tienen rasgos y afinidades que son propias para el mundo de la inteligencia. Y esas personas pueden entonces, si lo desean, servir. Y eso es lo importante. Y creo lo que me llamó la atención desde un inicio, el sentido de servicio y que yo estaba poniendo mi granito de arena. Viniendo, por ejemplo, de un background latinoamericano, siendo yo latinoamericano, dominicano en mi caso, eso no se encuentra necesariamente mucho cuando ellos necesitan personas que entiendan
no solo el lenguaje, sino la cultura, la idiosincrasia, y que se enrolen en ese mundo. Encontrar todo eso en una persona es beneficioso tanto para la agencia como el individuo que está prestando el servicio, porque tú traes un toque único a lo que generalmente ellos tienen. Veía en tu hoja de vida que como parte de la formación y del oficio, de la práctica, el ejercicio, ¿verdad? Hay un componente que es el análisis de toda esa información, tal vez crear perfiles. ¿Podrías hablarnos un poco de eso y tratar de hacernos entender qué significa? Claro que sí. El área de inteligencia se divide en muchísimas ramas y hay muchísimas funciones dentro de la inteligencia. Tú tienes la colección de la inteligencia en diferentes características porque tú tienes inteligencia humana, inteligencia de señales, pero esa colección implica que eso es simplemente data que está sin validar. Tú tienes que realizar un análisis de fondo y determinar de la información que tú obtienes qué es lo que se sabe o lo que no se sabe, porque muchas veces tú terminas con lagunas, que es lo que genera nuevamente una pregunta, un cuestionamiento que se necesita contestar y tú mandas a los agentes de inteligencia a que retroalimenten esa laguna. Pues bien, el analista precisamente hace eso, recibe toda la información y básicamente te construye el rompecabezas y te dice, ok, este es la foto que tengo, este es el rompecabezas que tengo y estas son las piezas que me faltan. Estas son mis incógnitas, yo necesito para completar mis rompecabezas que ustedes me completen o me informen sobre estas áreas para yo completar ya de una manera total lo que es mi visión. Es básicamente, en palabras llanas y de formas muy simples, ¿qué hace un analista? ¿Implica todo ello algún tipo de riesgo para tu vida? Sí. El que vive en ese mundo tiene obligatoriamente que saber y hacerse de la idea que tiene que tener ojos delante y detrás. Tiene que estar seguro de dónde pisa, de dónde camina. Cuando se monta en un vehículo, cerciorarse de que el vehículo no tenga ningún tipo de explosivos. Es que nadie te siga. Es una vida que realmente te exige mucho y te drena. Hay momentos que tú sientes que ya no puedo y es difícil, pero es muy reconfortante. Es muy reconfortante al mismo tiempo porque cuando tú sabes y tú puedes palpar los resultados que se evitan de desgracias, que se pone tras las rejas a alguien que está buscado de manera internacional por terrorismo o narcotráfico, eso te llena. Hay una frase muy interesante que me dijo uno de mis directores de inteligencia, que la recuerdo siempre. Él siempre decía que nuestros fracasos todo el mundo los conoce, pero nuestros triunfos nadie sabe de ellos. Porque cada vez que hay un problema o una deficiencia de inteligencia, ocurre una desgracia, todos los medios, todo el mundo sabe que la inteligencia falló, como es el caso del 11 de septiembre. Pero cuando tú logras realizar un trabajo de algún caso muy profundo y muy sensitivo que no es de dominio público y tú eres, básicamente vences en ese operativo y lo haces como debe de ser y se evita la desgracia, eso se mantiene secreto por un tiempo, nadie lo sabe. Es decir, que tú eres un héroe anónimo y uno se acostumbra a eso, porque ciertamente la gran mayoría de las personas con las que trabajé, y me quiero humildemente incluir en ese grupo, no estábamos ahí por fama, sino por el sentido de servicio, de que yo tengo un poquito de tal vez que ustedes están necesitando y yo lo quiero aportar. Has mencionado en un par de ocasiones los eventos del 11 de septiembre. Obviamente ya nos decías cómo de alguna forma tus inicios estuvieron íntimamente relacionados. Ya sabes que surgieron versiones que daban cuenta de que probablemente pudo haber sido un ataque interno para justificar lo que fue luego la invasión a Irak. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se han hecho muchas conjeturas sobre el caso, cómo sucedió todo. Desde mi punto de vista y estando dentro, 2 años después que sucediese, mi posición es que definitivamente fue un ataque terrorista. No hubo ahí ningún tipo de intervención o mano negra del gobierno norteamericano. Ahora bien, tú tienes ahí muchos matices dentro del razonamiento cuando excusaron la invasión
por ejemplo, a Irak. Esa invasión a Irak fue motivada por inteligencia que no fue corroborada, pero se tomó aleatoriamente porque se quería entrar a Irak. Cuando los ataques fueron realmente orquestados por Al-Qaeda en Afganistán. Entonces ahí está un poquito, la respuesta es no, fue algo que realmente sucedió, pero se utilizaron mecanismos para realizar actividades que estaban dentro de los intereses norteamericanos con información que no era corroborada.